Buenos días, sus señorías. Servidores. Hoy vamos a hablar de servidores. En concreto, vamos a hablar del servidor de la base de datos y del servidor de Internet, es decir, Apache y MySQL. En este caso, MariaDB. ¿Qué os he preparado para eso? Pues os he preparado un ordenata limpio. La Raspberry Pi le he instalado el Debian 12 que sirve el programa Imager que sirve Raspberry Pi para instalar sistemas operativos. Es un programa muy chulo. Tú enchufas en este caso, disco duro USB y le dices, tengo una Raspberry Pi 4, quiero instalar este sistema operativo en este disco duro. Y plim, plam, plum, entre un montón que tienes a elegir, instalas el que quieras. Yo os he traído un Debian 12 servidor, es decir, no tiene interfaz gráfica y de momento está absolutamente virgen, salvo que le he configurado que tenga IP fija, claro, si no, no sería un servidor porque nadie lo encontraría, y que acepte SSH para poder conectarme. Y he establecido la confianza de mi ordenador con el Raspberry para poder entrar y salir rápido, sin claves y sin narices. ¿Qué tenemos? A ver, que me quito del medio y os lo cuento. Tan pequeñito, no sé yo. Tengo bueno, primero me conecto. Para conectarme lo he llamado Pi-Server. Y el usuario que tiene esto de Pi-Server y entrar es un shell script que me he hecho yo. No es magia, son tus scripts. Y bien, y no tiene el ordenata lo único que tiene es este shell script, install lamp sh. Para instalar la base de datos, igual que para instalar cualquier página web, hace falta la pila lamp. Y perdonad si os hablo como si no supieseis nada de nada y yo fuese aquí el más listo del barrio, pero si doy por supuesto que ya sabéis que me voy a poner aquí yo todo guapo para que se vea bien mi careto, que es que por lo menos hoy no sé qué pasa, que yo aquí en la pantalla del OBS no me veo un pijo. Os decía, os hablo como si no supieseis nada. Esto sí, espero que les sirva a aquellos que nunca han instalado y manejado servidores y les sirva tanto, bueno, si no esta parte, más adelante del vídeo les sirva al que tiene un algo ya recorrido el camino, ¿no? Entonces, para poder tener un servidor que nos maneje nuestra base de datos y que nos maneje nuestra, nuestras aplicaciones gambas de base de datos y nos maneje páginas web, necesitamos Apache, mejor dicho, Apache 2. El Apache 2 es un servidor web, yo creo que es el más extendido del mundo y se instala con el culo. Aunque luego, para poder configurarlo ya más específicamente y para hacer cosas virgueras, se pone muy duro a veces, ¿no? Pero vamos, de entrada, ponerlo y que funcione con el culo, ya lo veréis. Y la base de datos, lo mismo. Vamos a poner MariaDB, que es igual que MySQL, pero que se creó en el momento en que MySQL, que era propiedad, aunque con licencia libre, de Sun Systems, creo, una empresa que no sé si sigue existiendo, y la compró Oracle. Y Oracle no se distinguía por su maravillosa tendencia hacia el software libre. Por tanto, la gente que no se fiaba nada de Oracle cogió y hizo un fork que consiste en coger el código fuente y copiarlo en ese momento y luego lo ha seguido manteniendo de forma de software libre. Con eso montado ya tendríamos el Apache y tendríamos una base de datos para poder interactuar con las páginas web que usen ese lenguaje y con la base de datos, con el interfaz de la base de datos que vamos a poner, que se llama PHPMyAdmin,
necesitamos PHP. El nombre lo dice. Todo eso lo he resumido en este install lamp sh. Lamp, ya sabéis, quiere decir Linux, Apache, MySQL y PHP. Para instalar esa pila de protocolos he creado este sh y le he dicho a la IA que me lo comente y me lo ponga para que no haya dudas y todo. Y he hecho aquí una especie de cosa que las 2 veces que lo he probado ha sido maravilloso. No lo he probado nunca con una máquina pura y dura recién instalada como esta. Ya veremos lo que sale. Así pues, lo que hago aquí en el pserver es simplemente como sudo ejecuto aquí en la propia carpeta install lamp sh. ¡Pum! Y me pide lo primero el usuario root de la base de datos. Este es un usuario que normalmente no utilizaremos, pero que es el Dios, el que lo ha fabricado. Y le voy a poner la misma clave que tengo en todas mis máquinas internas de mi red, que es una clave muy tonta, pero la que me sé. Se supone que mi red está asegurada. Ya veremos. ¿Qué más os puedo contar? Como veis, funciona, le da, se instalan cosas, no hace sin más. Ahora nos preguntará más cosas cuando esté las cosas puestas, pero bueno, en principio se hace solo. No se está instalando y actualizando, no lo cuento, ahí está, muchas cosas, muchas cosas. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Pues vamos a tener una base de datos en esa máquina que hace de servidor, en la Raspberry Pi. También vamos a tener un sitio para poner nuestras páginas web, si es que las tenemos. La cuestión es, ¿no tienes un ordenador? ¿No tienes una Raspberry? ¿No, pues en tu casa solo tienes tu PC? No problema. Puedes ejecutar esto mismo en tu ordenador y se te instalará el servidor de internet, el intérprete de PHP, el phpMyAdmin, que es la página web para administrar la base de datos, y la base de datos en tu ordenador. Y podrás manejarla como si fuera cualquier otro ordenador, simplemente en vez de poner el nombre como aquí estamos poniendo de pserver o el que fuera de internet, poniendo el nombre localhost, que es como se llama tu ordenador de tu casa, el que estás ahí funcionando, te funcionaría exactamente igual. Puedes instalarlo y hacer todas las pruebas que quieras, puedes cargártelo, borrarlo todo y volver a instalarlo. Fíjate lo simple que es. De momento le hemos puesto el nombre, le hemos puesto la clave que queremos que tenga el root de MySQL, de MariaDB, perdón. Y ahora nos pregunta más cosas. Uy, un error, un momento. Dice que no ha podido conectar con el usuario root. ¡Ay, ay, ay! Sebastián, por Dios. Con el usuario root de localhost sin password. Claro. Entonces, tus opciones son abortar, reintentar, reintentar saltándonos las preguntas y no sabemos, no sé qué clave dice que no le hemos puesto. Vamos a decirle reintentar. Os digo, esto es porque es algo nuevo. Le decimos aquí nos pide que si quiere que si phpMyAdmin, que es el que estamos instalando, utiliza una base de datos que se llama phpMyAdmin dentro del servidor de MySQL y la puede configurar aquí. Nos pregunta si queremos configurarla aquí, le decimos que sí. El error de antes no sé qué hace. ¿Cómo vamos a conectar con ella? Pues vamos a decirle que con el socket de Unix, que es... Y aquí nos pide que los usuarios podemos... Ponemos el default, sea eso lo que sea. Ok. Y esto continúa. Y ahora nos pregunta el nombre de la base de datos para phpMyAdmin. Pues phpMyAdmin.
Me parece perfecto. El nombre del usuario para conectar con la base de datos phpAdmin. Aquí nos da phpAdmin localhost. Ahora os explicaré eso cuando ya tengamos la base instalada. Lo dejamos así de momento. Es un tema de seguridad y tal. Una clave nos pide para ese usuario. Le ponemos la misma. Nos pide confirmación. Esto sigue y vuelve a decir que tiene un problema con esto. Como antes ha seguido, le decimos que continúe y el package debe estar instalado. Esto ya lo hemos hecho antes. Le decimos que no. Bien, no sé si se ha creado, como en esos errores que ha dicho, no sé si ha funcionado o no, pero lo vamos a averiguar enseguida. Abrimos nuestro navegador de internet y lo primero que hacemos es decirle que se vaya a pserver. ¿Cómo sabe el navegador de internet que pserver es el ordenata de la Raspberry Pi? Pues os lo enseño aquí. Le he puesto en mi ordenador etc y le digo cat en el fichero hosts. Le he puesto que esta dirección, que es la dirección fija que le he puesto dentro de la red a la Raspberry, se llama pserver. A partir de ahí actúa como si fuera un servidor DNS, el hosts, para lo que es la búsqueda local. Entonces, bien, esta página web funciona. Esto es la página bien por defecto de Apache. Luego el Apache se ha instalado sin problemas. Hay una cosa que instala el Apache por defecto, ahora os la enseño, que es un PHP info. PHP creo que se llama, hablo de memoria. No es así, vamos a buscarlo, porque no me acuerdo el nombre. Nos vamos a var www html ls y se llama info, sí, en PHP info PHP. Quito esto. Si funciona esto, es que funciona, está instalado el PHP y no sé el error ese que decía, no sé qué es, porque de momento el Apache y el PHP se han instalado sin problemas. Nos falta ver qué ha pasado con la base de datos y eso lo vamos a ver con ejecutando el PHP myadmin, que es este programa que sí funciona. ¿Qué usuario queremos? Hemos dicho que root y ahora crearemos otros y esta clave. Guardar sí y como veis funciona. Esta página web es una herramienta maravillosa, aunque aquí da algunos, esto vendrá del rollo del phpAdmin y ahora mismo no lo voy a mirar, pero bueno, como veis funciona de maravilla. Aquí ya podemos crear bases de datos nuevas, las nuestras, para nuestras cosas, crear cuentas de usuarios que tengan privilegios sobre esas bases de datos o no, etcétera, etcétera, etcétera. Ya hemos montado la pila LAMP y ya nos ha funcionado casi a la perfección. Dejando aparte estos avisos que da aquí, ya buscaremos. Y nada, cosas que os quiero contar. Ventajas de esto sobre el SQLite, que es lo que todo el mundo dice. Voy a empezar con el SQLite porque así me empiezo y es más sencillo. No es más sencillo. El SQLite tiene un sistema primero, un dialecto SQL, a veces muy suyo, no es estándar. El SQLite, la manera de tratar cosas como la integridad referencial y todo eso, es distinta de los demás ordenadores. La configuración del entorno de la base de datos, que eso lo haríamos o aquí
modificando las variables. Como veis, aquí tiene millones, SQLite tiene 6 o 7 nada más. Pero lo que sí es importante es que si miramos de estas bases de datos que hay por aquí, vamos a ver la del MySQL mismo, y miramos la estructura de una de las tablas, veréis que es una estructura clásica. Es decir, esto que es este per campo es de tipo char, que quiere decir que es de carácter, y tiene una longitud de 255. Se coteja, esto quiere decir que página de código se utiliza cuando se hagan ordenaciones o comparaciones, cosas así. Puede ser nulo o no puede ser nulo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es mucho más rígido y por tanto mucho más fiable que lo que hace SQLite, que no tiene una forma fija, una estructura fija en el contenido de los campos. Tú lo defines como número y de repente le metes letras y se lo traga. Lo defines como una fecha y le metes una cadena de caracteres que te dio tu primo y se la traga. Luego, cuando desde Gambas lo vas a utilizar, te encuentras con el culo al aire de que no funciona y no sabes por qué. Esto es más rígido, pero es más seguro y tiene muchas ventajas respecto a SQLite. La única desventaja, la base de datos entera, tal cual, no la puedes exportar como haces en SQLite en un ficherito, en un pendrive, me lo llevo al ordenador de mi cuñado y lo pongo allí. No, tu cuñado tendría que tener instalado el MariaDB o el MySQL y lo que sí puedes es llevarte tu base de datos y tus cosas, pero no es lo mismo, porque en SQLite tú instalas tu base de datos y tus tablas y abres la base de datos y empiezas a... El puto gato me ha hecho sangre otra vez. Es que vivo yo aquí de sangre en sangre. Te llevas tu ficherito y ya puedes funcionar. Abres con tu programa la base de datos y ya está. Pero aquí no. Aquí, si exportas la base de datos, las opciones que tienes, si quieres las tablas y eso, es muy rápido y no hay nada. Si lo personalizas, ya empiezas a ver qué cosas puedes salvar o puedes dejar de salvar. Si quieres los datos, si solo quieres la estructura, si quieres los triggers, si quieres el formato que quieres, si es SQL o es en CSV o es un generador de código. O sea, hay mil maneras. Es mucho más complejo, pero al mismo tiempo es mucho más simple, es igual de sencillo. O sea, como os hemos visto aquí, yo me voy a exportar y simplemente dándole plin me lo exporta en el formato que tiene. Igual o tan de rápido que en SQLite o más. ¿Qué hay que saber más con esto que con SQLite sobre bases de datos, estructuras y demás? No, mucho más. No os lo creáis. Lo mismo sí, en el sentido de que aquí tienes a tu alcance un montón de opciones. Y esas opciones es interesante saber lo que son. Pero para poder funcionar, esto es absolutamente simple. Otra cosa que os quería decir. Me preguntaba alguien que le interesaba y que estaba haciendo un script en su programa de Gambas que llevase toda la estructura de la base de datos y que pudiese en cualquier momento desde su programa crearla. Y eso le interesaba para MySQL. La cuestión ahí es, ¿tiene sentido? ¿Eso tiene sentido? Porque cuando hablas de MySQL hablas de servidores, ¿vale? Que puede ser tu propio aparato, pero lo normal es que no. Cuando tú vas a ejecutar tu programa de Gambas, la base de datos es tuya. ¿Puedes tú crear con el usuario que te asignen bases de datos? Y si la puedes crear, todos los permisos, los privilegios, por ejemplo, vamos a hacer una de prueba. Aquí simplemente nos vamos al servidor, que también se puede exportar. Esa es otra. Pues el servidor, no sé si
aquí las opciones que da son las mismas que en una base de datos, o añade cosas, porque tiene que exportar la base de datos de MySQL, que es donde están los usuarios, los permisos, todo el diccionario que se llama del nunca lo he hecho. Esto de exportar un servidor, nunca lo he hecho así. He exportado base de datos a mogollón, pero el servidor no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a crear una base de datos, simplemente la vamos a llamar prueba, como siempre, luego la borraremos, la creamos y ya hemos creado una base de datos. Aquí creamos una tabla que llamaremos tabla con 4 columnas, vale. Aquí tenemos esta que se llama ID, que es un número, no sé si tenía aquí una esta específica, no. Es un entero con una longitud, vamos a ponerle 10, seamos ambiciosos. Y es un índice primario con autoincremento, sin más, clic con autoincremento. Ahora aquí ponemos el C1, que es el campo 1, que es de texto. No es lo mismo varchar, le damos aquí 100, que texto. Aquí los tipos de campo, ya os digo que son más rígidos. Varchar lo que hace es de carácter, pero de longitud variable. Un máximo, cuando dice longitud es el máximo, un máximo de 100. ¿Con eso qué hacemos? Pues que si almacenamos solo 2 en vez de 100, pues tendremos eso, 2 caracteres, ocupará 2 caracteres en el disco. Pero no podemos ocupar más de 100. Los campos tipo text y tipo medium text, que está por ahí, y tipo long text, bueno, aquí os voy a explicar lo que son. Un long text de esto puedes meter hasta 4 teras, no, 4 gigas en el campo. El medium text puedes meter hasta 16.000, un millón, 16, lo que sea. Y con el text a secas puedes meter 655.000 caracteres. Y con el tiny text, este no lo he usado nunca, una longitud máxima de 255. Vale. Ok, ya tenemos nuestra tabla creada. Mientras os lo explicaba y no, hay más cosas que ver, pero vamos a guardar. Y bien, ya tenemos una tabla. ¿Cómo la vemos? Pues ya aquí consulta, seller asterisco font tabla, le doy, pero me va a decir que está vacío, pero no hay nada. Pero como veis es muy sencillo, o por lo menos no es tan difícil, o sea, no es más difícil que con SQLite, ni mucho menos. Tiene muchas cosas, aquí tenéis un histórico de las consultas que habéis hecho, luego tiene análisis de si vuestras consultas son rápidas o lentas o buenas o malas, tiene muchas cosas. Vamos a crear, es que luego no vamos a trabajar con este servidor, este os lo pongo para explicar el vídeo. Entonces ya sabéis, ya tenemos montado un servidor de base de datos y de internet en nuestro ordenadorcillo en la Raspberry Pi, que imagino que lo utilizaré para hacer pruebas antes de subir y bajar del que tenemos, que es, bueno, ese ya lo habéis visto antes, os lo he enseñado en otros vídeos. Aquí tengo el phpMyAdmin Pi, es este, el de... No, este está mal, hay que editarlo. A ver, perdonadme, pero si no lo hago ahora, voy a ir luego tonto. Este es el 2, guardar. Aquí venimos a phpMyAdmin del mismo, no he grabado la clave, root, y decimos que guardar. Aquí tenemos nuestra base de datos de prueba con nuestra tabla y demás. Y aquí guardo el phpMyAdmin de Nexo, que es el servidor que tengo montado en internet donde he montado las cositas y demás. Aquí tenemos la base de datos Nexo, la base de datos FoodExpress para cuando la cosa se ponga en marcha, lo de las notitas que os subí el vídeo por ahí de los post-its y demás.
etcétera. O sea, hay muchas bases de datos dentro de este mismo servidor. Pues hasta aquí era lo que tenía pensado contaros. Espero que la cosa os guste. Bueno, para terminar, que me he quedado con la espinita clavada. Esto que os decía de que no puedes hacer un script en tu programa de Gambas para eso, es cierto y no es cierto. Sí puedes tener un programa de instalación, pero previa acceso, configuración de usuarios y cosas así a la base de datos. Tú llegas a un servidor base de datos con tu programa de Gambas y tienes que tener un usuario y saber una clave para poder conectarte y entonces crear tu base de datos. La creación de la base de datos es nimia, la primera vez, naturalmente. La creas tal como habéis visto, con PHP o como quieras, o directamente con sentencias SQL a pelo. Pero luego es tan simple el replicarla, modificarla, igual de simple. Vamos a ver, os lo muestro. Esto es muy rápido y no sé cuánto tiempo llevo de vídeo, no me quiero hacer pesado. Pero tenemos aquí nuestra tabla y nuestra base de datos prueba. La vamos a exportar tal como está. Exportamos la base de datos. En principio, como es tan tonta, le decimos sin mirar, rápido, exportar. ¿Qué nos ha hecho? Nos ha creado este archivo prueba SQL donde el navegador descargue. En mi caso lo descarga en el escritorio. ¿Qué tiene este fichero? Pues tiene que establece los modos tal y cual y nos crea, establece lo que decía de la hora, tal, todo eso, y nos crea la tabla, créate tablet, tal. Si tuviese datos, bueno, le crea el índice y al índice le dice que es autoincremental. Vale. Si tuviésemos datos, crearía sentencias insert para eso y eso vendría en este fichero y luego a la hora de restaurar este fichero, de ejecutarlo, se grabarían los datos tal cual lo teníamos. Imaginad que en vez de una tabla tenéis un mogollón y bien, perfecto. Aquí tenéis ya ese script que crea tu base de datos. La ventaja es que esta sencillez, si ahora a la estructura de la tabla le decimos que queremos añadir un campo, ¿dónde estaba eso? En la tabla, bueno, que no hemos seleccionado la tabla, estructura, aquí había uno, ya se me... ¿Por qué cuando está aquí es agregar una columna? Estoy buscando la palabra campo y es columna, como lo llama él. Agregar una columna después de C3. Vale, pues le decimos que continuar. ¿Qué columna queremos? Pues queremos la columna 4, que va a ser numérica y qué tal. Le damos a guardar y hemos modificado la estructura de la base de datos. Esto supondría que nuestro script SQL que tenemos de antes ya no vale. Ya no está coordinado con la base que tenemos. Bien, ya sabéis lo que nos ha costado recrearlo. Simplemente en formato SQL se le podrían dar opciones. Por ejemplo, si tuviésemos datos, imaginaos que no queremos salvar los datos. Estamos hablando de... Bueno, que al ser cero esto es distinto. Pero hay una cosa por ahí en la cual dice que solo guardar la estructura de las tablas y ya está. No sé, ahora esto lo estoy improvisando y sabéis que eso no me gusta. Si bien yo no llevo guión, tampoco me gusta improvisar demasiado. Pero quiero decir que podéis exportar siempre la estructura en el mismo fichero de antes, machacándolo. Podemos decirle ahora al exportar, ahora se llama prueba y tabla, que he salvado la base de datos entera. Por eso lo de las filas no me salía. Le damos aquí, ahora estamos en la tabla, ahora sí, y si ahora le damos exportar, no, pues sí que sigue. No, pues volcar algunas filas, cero, que lo han cambiado. Esta versión antes decía exportar solo la estructura o también los datos. Aquí le decimos que queremos 0 filas y le damos, y si debería, el prueba
Antes le hemos dicho tabla de nombre, no, tabla 1 lo ha puesto. Prueba SQL se refiere a la base de datos entera. No debería ser igual que el otro. Pues sí que lo es. Entonces me equivoco yo con los nombres. El último que hemos hecho es este. Y como veis, pues es lo mismo. Créate tabla, créate tabla. Hay por ahí opciones que le dices créate tabla if not exist. Eso también se puede luego poner y demás. Podéis añadir aquí el create database y se os crea la base de datos en vez de solo su contenido, etcétera, etcétera. Pero como veis, los scripts se generan con el phpMyAdmin en un instante y no necesitamos más scripts dentro de nuestro código Canvas. Ahora, lo que os decía, al ser algo administrado y al ser algo que normalmente no está en nuestro ordenador, y si lo está, necesitamos usuarios, permisos, contraseñas y demás, el script que crea la base de datos, la rellena de tablas y le pone demás, queda un poco fuera del ámbito de MySQL. Vamos a dejarlo para SQLite, que tampoco es necesario. Eso no quise, queriendo ser útil, es lo que aconsejé cuando hice los vídeos del Food Express, pero hay maneras más simples de hacerlo que las que puse allí, solo que son un poco más oscuras. En fin, lo dicho, no os molesto más, hoy es sábado, iros a disfrutar por ahí, dejaros de rollos maribollos de informática de abuelos y como siempre, sed felices, que si no, ¿para qué coño estamos aquí?